Buenos días, este es un video más de biología preuniversitaria basada en el prospecto de la UNSAC. Mi nombre es Gregorio Bautista Arteaga y el tema de hoy será la composición química de la materia viva y los bioelementos dentro de ellos. Bien, para entender a los bioelementos tenemos que saber que son 118 los elementos químicos de la tabla periódica. De estos 118, 92 elementos químicos son naturales, de estos 40 están presentes en los seres vivos. En este grupo hay elementos que pueden estar en un ser vivo y no estar en otro ser vivo. Entonces, basta que un elemento esté en algún ser vivo, pertenecería a este grupo. A su vez, de esos 40 vamos a encontrar 20 elementos químicos que están presentes en absolutamente todos los seres vivos, sí o sí. A ese grupo es al que se le conoce como justamente bioelementos, y podemos dividirlos en dos grupos: un grupo de macronutrientes, elementos fundamentales o elementos principales, que son 11, y los micronutrientes, oligoelementos, microelementos, elementos traza, elementos secundarios o elementos vestigiales, que son los 9 restantes. Bien, entonces, ¿quiénes son los macronutrientes? Tenemos el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo como primer grupo, y también están el cloro, sodio, potasio, magnesio y azufre. Les recomiendo que lo aprendan de esta manera, en el orden Ochón Kp. ¿Por qué? Porque es importante conocer las cantidades según el peso corporal en los organismos. El oxígeno es el más abundante de estos, seguido por el carbono, hidrógeno y así en orden descendente. Es por eso que acá les presento los porcentajes. El oxígeno ocupa el 65% del peso corporal, el carbono el 18%, el hidrógeno el 10%, el nitrógeno el 3%, el calcio el 2% y el fósforo el 1%. Entonces les recomiendo recordarlo en el orden Ochón Kp y luego el orden de los numeritos decrecientes: 65, 18, 10, 3, 2, 1. Si sumamos vamos a tener 99% de estos macronutrientes, y los de abajo, el cloro, el sodio, el potasio, el magnesio y el azufre, que completan los 11 macronutrientes, ocupan un 0.9%. Juntos hacen un 99.9%, razón por la cual se les denomina macronutrientes. Luego vamos a ver que dentro de estos los más importantes son el CHON, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y también hay un grupo de macronutrientes denominado como organógenos, que está constituido por 6 elementos: el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, o el popular CHOMPS. Continuamos con los micronutrientes. Estos están conformados por los 9 restantes, que constituyen el flúor, boro, yodo, molibdeno, cobalto, zinc, cobre, hierro y manganeso. Hay una mnemotecnia para recordar a estos 9 micronutrientes, que es simplemente recordarte del FBI, moco y zancudo femenino. Entonces recuerdas al FBI, moco y zancudo femenino y te acuerdas de todos estos 9 micronutrientes. Estos micronutrientes ocupan un 0.1% del peso corporal, y juntos macro y micronutrientes harían el 100% del total de bioelementos en un organismo. También es importante señalar, habíamos mencionado que tenemos elementos químicos que pueden estar en un ser vivo y puede que no estén en otro ser vivo. A estos elementos se les clasifica dentro de los micronutrientes, pero en una categoría denominada como variables. Dentro de estos elementos están el selenio, el litio, el silicio, el cromo, el bromo, el aluminio y el níquel. Obviamente hay más, pero estos son los que nos pide el prospecto de admisión. Recuerden, estas variables están dentro de los micronutrientes, son el selenio, el litio, el silicio, el cromo, el bromo, el aluminio y el níquel. También hay una mnemotecnia para recordarlos, que es: Selena y Lili sienten cómo bromean al Nicolás, que representarían estos elementos. Es importante señalar también que los macronutrientes generalmente no son tóxicos. ¿Por qué? Porque para que un elemento te produzca toxicidad tiene que estar en exceso en un organismo, y como los macronutrientes ya los tenemos en exceso, entre comillas, entonces generalmente carecerían de toxicidad. En cambio, los micronutrientes, como los requerimos en muy poca cantidad, en cantidades menores a 0.1%, si uno de estos micronutrientes aumenta un poco, causaría daño al organismo. Por eso es que se dice que los micronutrientes tienen potencial tóxico. Esto es útil para algunas preguntas, como por ejemplo las que dicen: el bioelemento cuya ingesta en cantidades excesivas puede causar la muerte. El truco de estas preguntas es descartar de las alternativas los macronutrientes y marcar el micronutriente. Bien, entonces describamos a detalle los micronutrientes. Estos son los micronutrientes que tenemos que describir. Comenzaremos por el hierro. El hierro, como metal, se une a una estructura denominada betaporfirina y forma un compuesto mucho más grande. Todo este compuesto se denomina hemo, que es un grupo prostético.
Un grupo prostético es un compuesto que sirve para activar a una proteína. En este caso el grupo hemo es el grupo prostético de 3 proteínas, de la hemoglobina, de la mioglobina y de los citocromos. Las 3 son proteínas de transporte. La hemoglobina transporta oxígeno y CO2 a nivel del plasma sanguíneo, la mioglobina transporta lo mismo a nivel muscular y los citocromos transportan electrones justamente en la cadena de transporte de electrones. Acá hay una curiosidad dentro del hierro, una curiosidad comparativa. Es necesario comparar a este hierro, a este grupo prostético hemo, con otro grupo prostético formado también por la beta porfirina, pero esta vez con el magnesio. En este caso también se forma un grupo prostético denominado porfirina, que va a ser grupo prostético de la proteína clorofila. Entonces, si se dan cuenta, la única diferencia entre hemoglobina y clorofila es el elemento químico central, el bioelemento. En caso de la hemoglobina es el hierro y en el caso de la clorofila es el magnesio. Por eso dicen, curiosamente, que si los seres humanos tendríamos en lugar de hierro magnesio, no tendríamos la proteína hemoglobina, sino tendríamos la clorofila, seríamos verdes y realizaríamos la fotosíntesis. Eso es a manera de curiosidad. En animales superiores también es importante estudiar el hierro. El hierro tiene un mecanismo de almacenamiento. Cuando el hierro llega a concentraciones elevadas, el hierro no se expulsa, sino se almacena en forma de una proteína denominada ferritina. Entonces, para formar esta proteína denominada ferritina, el hierro tiene que inactivarse. ¿Y cómo se inactiva el hierro? El hierro activo tiene carga 2+, es el hierro ferroso. Ese es el hierro que se va a unir al oxígeno de la hemoglobina, y para inactivarse entonces tendrá que cambiar su carga a hierro 3+, a hierro férrico, y recién forma parte de la proteína ferritina. Esta proteína ferritina sirve para almacenar hierro, habíamos mencionado. ¿Y dónde se almacena? ¿En qué órganos? Bueno, se almacena principalmente en el hígado y en el vaso, y en menor cantidad también en la médula ósea roja. Seguimos con el yodo. El yodo es muy importante y tiene relación con esta glándula denominada glándula tiroides. La glándula tiroides va a secretar una proteína bien grande conocida como tiroglobulina, que está compuesta por grupos de yodo. Una vez que esta tiroglobulina se hidroliza, recién vamos a obtener a las hormonas T3 y T4, que son el producto final. T3 por triiodotironina y T4 por tetraiodotironina, o también denominada tiroxina, y justamente ahí vemos el yodo. La T3 tendrá 3 yodos y la T4 tendrá 4 yodos. ¿Cuál es la función de estas hormonas? Regular el metabolismo basal. Mientras más T3 y T4 tengas, más veloces van a ser las reacciones químicas de tu cuerpo. Una forma de entenderlo es, digamos, respirarás más rápido, digerirás más rápido, todo el metabolismo de tu cuerpo va a ser más rápido, y mientras menos T3 y T4 tengas, serán más lentas las reacciones químicas de tu cuerpo. Bien, otra cosa que tenemos que señalar en esta parte es que la deficiencia de yodo, cuando no hay yodo, cuando no se ingiere yodo, esta glándula cree que es muy pequeña y no puede captar yodo. Entonces la glándula lo que hace es crecer, se hipertrofia, y eso genera el bocio. Entonces hay un bocio por deficiencia de yodo. También hay otra enfermedad causada por la deficiencia de yodo, que es el cretinismo, que es una especie de retardo mental y poco crecimiento. Entonces no olvidemos el bocio y el cretinismo. Siguiente elemento, el flúor. En el flúor no hay mucho que señalar, simplemente que tiene acción en huesos y dientes. En los dientes, su acción, ojo, no es curar la caries dental, es prevenir la caries dental. Y en los huesos, ¿qué hace? En los huesos mantiene el esqueleto óseo, es decir, se encarga de su mantenimiento. Seguimos con esos tres que vienen juntos, el cobre, zinc y el manganeso, que son micronutrientes encargados de la activación enzimática. Entonces, en las preguntas que vengan, el microelemento que activa o el micronutriente que activa, etcétera, etcétera, ya tenemos que estar pensando en uno de esos tres. O también podría venir una pregunta como el microelemento que acelera la reacción, también podríamos estar pensando en uno de esos tres. El cobre como metal a su vez tiene otra función aparte, que también forma un grupo prostético de una proteína denominada hemocianina. La hemocianina que transporta oxígeno y CO2 a nivel de la hemolinfa de los insectos. Ok, entonces también es muy importante acá señalar que la hemocianina, si bien es cierto, comienza con el prefijo hemo, pero no pertenece a la familia del grupo prostético hemo. Recordemos de que a la familia del grupo prostético hemo solamente pertenece la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. La hemocianina tiene la palabrita hemo, tiene el prefijo hemo, pero no es de esa familia. Para que sea de la familia hemo tiene que tener hierro, y no tiene hierro, esta tiene cobre. Entonces les gusta preguntar también en los exámenes de admisión por la hemocianina.
Seguimos con el cobalto. El cobalto forma parte de la estructura de una vitamina, la vitamina B12 o cianocobalamina. Esta cianocobalamina no se absorbe completamente en el intestino delgado, necesita de una capa, de una cubierta, de un disfraz para finalmente poder absorberse. Ese disfraz justamente es una glicoproteína conocida como factor intrínseco o de Castlé. Entonces la función de este factor intrínseco o de Castlé sintetizado por la célula parietal del estómago es ayudar a la absorción de la vitamina B12. Seguimos con el selenio. El selenio no hay mucho más que explicar, simplemente con una palabrita. El selenio es antioxidante. ¿Y qué es un antioxidante? Es un compuesto que evita el envejecimiento celular prematuro. ¿Y de qué manera lo hace? Mientras suceden las reacciones de tu cuerpo, no solamente se sintetiza el producto, en el camino de la reacción también se sintetizan otros desechos, que pueden ser electrones, protones, hidrogeniones y otras partículas. A este conjunto de partículas de desecho se les conoce como radicales libres. Mientras más radicales libres tenga tu célula, más vieja va a ser tu célula, más se va a notar el envejecimiento. Entonces, un antioxidante remueve estos radicales libres y evita que tu célula envejezca prematuramente. Siguiente elemento, el silicio. El silicio es un micronutriente encargado de la resistencia y elasticidad del tejido conectivo y del cabello, piel, uñas y estructuras tegumentarias. ¿Dónde está el silicio? El silicio está en los cereales como silicatos de calcio, en las células del tallo, en la pared celular específicamente. Y la planta que tiene mayor cantidad de silicio, que es la cola de caballo o Equisetum caudatum, muy preguntado también en los exámenes. El aluminio es el siguiente micronutriente. El aluminio es muy importante para el desarrollo. ¿Por qué? El aluminio mejora la sinapsis entre las neuronas. Esto hace que regule el sueño como función y también que te haga más hábil intelectualmente, es decir, aumenta tu actividad cerebral. Entre comillas, te hace más inteligente. Otra función del aluminio es osificar los cartílagos, porque recordemos que cuando nosotros nacemos somos más cartílago que hueso. A medida que vamos avanzando hacia la edad adulta, recién nuestros cartílagos se van osificando. ¿Y qué micronutriente se encarga de la osificación de los cartílagos? Pues el aluminio. Continuemos con el cromo. El cromo, su función principal es activador de la insulina. La insulina es una hormona que disminuye los niveles de glucosa en la sangre, y si no hay cromo, por lo tanto no habrá insulina activa, y si no hay insulina activa no habrá quien baje los niveles de glucosa en sangre. Y si no hay quien baje los niveles de glucosa en sangre, esta glucosa subirá su concentración, por lo tanto tendremos una enfermedad conocida como diabetes. Y como esta diabetes es a causa de deficiencia de cromo por la alimentación, y la población que peor se alimenta es la población joven, este tipo de diabetes es conocido como diabetes juvenil a causa de la deficiencia del activador de la insulina, que es el cromo. Otro problema por deficiencia de cromo que podemos señalar es la arteriosclerosis. ¿Por qué la arteriosclerosis? Si hay un exceso de glucosa en la sangre, eso va a desplazar a los lípidos de la sangre hacia las paredes. Estos lípidos se van a endurecer en las paredes y van a formar ateromas, una placa ateromatosa, lo cual va a obstruir el vaso sanguíneo. Entonces eso es conocido como aterosclerosis, o según el temario, arteriosclerosis. Y si esta arteriosclerosis sucede en el cerebro, causará un accidente cerebrovascular, término correcto, que coloquialmente, popularmente, se le conoce como un derrame cerebral. También, si esta arteriosclerosis sucede en el corazón, ¿sí?, va a causar una especie de taponamiento en el corazón a nivel de las arterias justamente que irrigan al corazón, conocidas como arterias coronarias. Entonces, si sucede en el corazón, causará una enfermedad cardíaca, es decir, una cardiopatía a nivel de las arterias coronarias. En resumen, una cardiopatía coronaria. Continuamos con el litio. La mnemotecnia para recordar la función del litio es tranquilitio. El litio te vuelve tranquilitio. ¿Qué es lo que hace? También mejora la neurotransmisión, actúa sobre los neurotransmisores. ¿Y eso qué hace? Hace que se reduzcan los comportamientos violentos, y también se usa para tratar las psicosis maníaco-depresivas, antiguamente conocidas como los trastornos de bipolaridad. El boro tiene solamente función en plantas, se encarga de la floración y fructificación. La floración es la salida y el tiempo que duran las flores, mientras que la fructificación se refiere solamente a la salida del fruto. El níquel es un micronutriente importante en la glucogénesis. Este níquel aumenta y mejora la actividad de la insulina, es decir, une las glucosas para formar glucógeno y para su posterior almacenamiento en el hígado, con lo cual reduciría los niveles de azúcar en sangre. Y en las plantas también es importante su relación con el nitrógeno. En las plantas es un catalizador que ayuda a fijar nitrógeno por las legumbres, y también metaboliza el nitrógeno y lo convierte en amoníaco utilizable por las plantas. Listo, eso es todo. Buenas tardes.